Darío Gómez mató a su padre cuando todavía era un niño. Fue el disparo de una escopeta el que acabó con la vida de Marcos Aurelio Gómez. Según él mismo cuenta la historia, todo fue un accidente cruento, que de verdad debió haber significado un orificio gigantesco para su familia. Pero venga. Esa es una de las razones por las que él, más allá de su música, representa tanto la historia de vida de millones de personas en este país. Las experiencias de este cantante popular, incluso antes que su trabajo musical, podrían servir como una expresión cultural e histórica de lo desafortunada que terminaba siendo la vida de las personas de su generación en este país. Y cómo a la gran mayoría de ellas que se ciñó a la legalidad para poder ascender socialmente, no fue que solamente les tocó sudarla, sino que de verdad les tocó sufrirla. Vamos a escuchar algunos apartes de la historia de la muerte de su padre y después hacemos el análisis. Y ya nosotros estábamos prácticamente acostándonos. Cuando empieza mi papá y llegó a ponerle problema a mi mamá, dijo que él la tenía que matar y se puso y le dio con unos 5 planazos. Luego le dio un puño aquí que la tiró al suelo y mi mamá quedó derramando sangre. Pensábamos que la había matado. Mientras tanto, él se fue y cogió la escopeta de pistolesa y la montó para llegar a matarla. Entonces nosotros nos le tiramos. Yo me le tiré y le agarré la escopeta y salí corriendo con ella a botarla a la huerta. Pero salí corriendo con ella, yo no sabía que estaba montada. Yo llevo la cacha por delante, pero el tubo estaba para atrás. Apreté la uña, que llaman, pero sin saber que eso estaba montado. Ya estaba con el gatillo arriba, ¿no? Porque él entró, fue apuntándole a mi mamá. Se fue el tiro y maté a mi papá. Y él se desangró de inmediato. Yo boté la escopeta porque a mí me había dicho él, mataste a mi mamá, que esto que... Bueno, ya, entonces cuando veo eso a mi papá también extendido en el suelo, ya botando sangre. Yo llegué y me fui, lo primero ya con mucho miedo porque ya llegaban la familia, los familiares de mi papá. El papá de Darío Gómez iba a matar a su madre. Hay que recordar que de las 3.290 mujeres que fueron asesinadas en Colombia en el 2021, la evidencia registra que bastantes víctimas murieron por ataques que se produjeron dentro de su propio núcleo familiar. Esa estirpe de machismo, de misoginia, de daño que se perpetra paradójica y comúnmente por el hombre más cercano a la mujer, de conductas en las que se utiliza el licor como excusa para perpetrar desmanes y peor todavía de impunidad alrededor de todos los delitos de esta índole, sigue vigente en Colombia. Y a pesar de que ha cambiado y mejorado un poquito si hacemos una comparación en retrospectiva con cómo era antes, la jurisprudencia alrededor de los delitos que hay en contra de la mujer y su aplicabilidad en nuestro país sigue siendo muy pobre. Ahora, aguanten. No solo este tipo de violencia estuvo presente en la vida de Darío Gómez, pero el punto a desarrollar aquí es el siguiente. Él pudo salir adelante pese a todas las desgracias que padeció en su vida. Por algo esas desgracias fueran de amor o no, las enlutó en la música, con su bien puesto apodo el rey del despecho. Pero no todo el mundo sobrelleva de la misma forma el dolor y el padecimiento, y algunos, por mucho que lo batallen, mueren en el intento. La cuestión es que ese símbolo de resiliencia que este hombre aún representa, sin duda es admirable y puede utilizarse como ejemplo de superación, pero no es sano romantizar este tipo de situaciones, y por el contrario, el esfuerzo de todos nosotros como colombianos debe estar enfocado en intentar que nadie más tenga que sufrirlas sin importar el motivo. Padres y madres de familia aún utilizan en su día a día dichos como que sufra para que aprenda, o a mí me tocó 1000 veces peor, justificando malos tratos y lógicas de castigo que manejan con sus hijos. No se trata de que nosotros como seres humanos podamos mejorar en la medida de lo posible la calidad de vida de las personas que se aproximan en generaciones venideras. No solamente de la pobreza y el hambre se aprende a trabajar. No solamente del dolor de ver cómo asesinan a un familiar se aprende que la paz es el camino. No solamente de la inaccesibilidad a las oportunidades se aprenden a valorar las oportunidades. Me refiero a que está bien, quizás nos tocan vivir algunas de esas cosas. Hacen parte de nuestra existencia y también enriquecen nuestra humanidad indudablemente. Sin embargo, cuando cada uno de esos conceptos de daño tienen su origen en sistemas y estructuras sociales, políticas y culturales, como ocurre en Colombia, en donde sabemos que a algunas personas les toca obligatoriamente vivirlas, dependiendo del lugar donde hayan nacido, del apellido que tengan o cualquier otra condición material que se pueda utilizar de ejemplo, no podemos romantizarlos.
Y por el contrario, tenemos que procurar mejorarlos y cambiarlos para las generaciones venideras. Por supuesto, empieza con nuestras familias, con nuestros amigos, con las personas que conocemos. No obstante, es algo que hay que masificar, que hay que encarnar en nuestra cotidianidad. La violencia, la misoginia, la ignorancia, la adicción fueron circunstancias que cayeron sobre Darío Gómez desde pequeño, y él fue capaz de llevarlas consigo y superarlas. Pero si no hubiera sido capaz, si no hubiera tenido el apoyo de su madre, si no se le hubieran abierto las puertas de la música, simplemente quizás ni siquiera conoceríamos su historia, como ocurre con millones de personas en este país. El llamado es a que desromanticemos el sufrimiento de la vida de los colombianos. Y por el contrario, entendamos que cuando esto obedece a lógicas políticas, sociales o culturales que pueden modificarse, tenemos que hacer el esfuerzo incluso desde lo individual de desnaturalizarlas e intentar modificarlas. Mírese en un espejo y piénselo principalmente con la forma en cómo está tratando a sus niños, a sus hijos, sobrinos, hermanos, nietos, teniendo como ejemplo lo vivido por Darío Gómez con su padre. Mire usted cómo ha tratado y justificado el sufrimiento que obedece a lógicas estructurales, o incluso cómo lo ha romantizado cuando le ha ocurrido a usted mismo, y lo ha hecho de manera inconsciente, sin siquiera intentar cambiarlo o sin intentar evitar que vuelva a ocurrirle a otro después. Que en paz descanse Darío Gómez, y ojalá que las catástrofes que él tuvo en su vida, que muchas veces obedecieron a lógicas estructurales, políticas o sociales de nuestro país, sean erradicadas por todos nosotros, empezando con el primer paso que siempre se da aquí. Maestro Darío, Dios le pague. Dios quiera, hijito, que Gustavo Petro sea un muy buen presidente. Harto que lo necesitamos. Harto que necesitamos un buen presidente en Colombia. Una producción de Cofradía para el Cambio. Harto que necesitamos un buen presidente en Colombia. Y ojalá que como Petro, Gustavo Petro,